Vamos a saludar también en este momento a Daniel Stems. Él es vocero de la Organización Mundial de la Salud y nos acompaña desde Washington. Doctor, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué lleva en este momento, doctor, al ébola para algunos a reaparecer? Porque si bien se conoce en la historia ciertas epidemias, ¿por qué justamente ahora aparece esto? Y no solamente el ébola, sino que en el continente latinoamericano, por ejemplo, está el chikungunya y además de esto, el dengue no ha dejado de desaparecer. Bueno, son tres cosas separadas, no relacionadas. El ébola ha estado en África por lo menos desde el año 1976. Han habido unos 20 brotes, pero casi todos fueron pequeños. Ahora, esta vez se ha extendido por ser en una zona donde 3 países tienen fronteras y donde la gente viaja mucho. Entonces el problema es que se ha extendido a las ciudades capitales de estos países. Y ahora tenemos más de 8.000 casos de ébola y más de 4.000 muertes en los 3 países principalmente afectados en África. ¿Y ese aumento, doctor, a qué se debe? Primero, empecemos por el principio, valga la redundancia, y es, ¿qué tiene África de particular como para que el ébola y otras tantas enfermedades que han sido catalogadas como epidemias o incluso hasta pandemias en algunas oportunidades de la historia, e incluso en las películas lo hacen así, que siempre sea como la generadora de las grandes enfermedades a nivel mundial y que salen de allí a contaminar el resto de los continentes? ¿Qué pasa allí? ¿Qué tanta ficción, pero también qué tanta realidad existe? Bueno, es parte ficción y parte realidad. Uno de los problemas en África es que hay países con sistemas de salud muy débiles, poca infraestructura y poca capacidad de reconocer epidemias nuevas y brotes. Entonces, cuando surge algo, les cuesta tiempo reconocerlo, identificarlo y luchar contra esa epidemia. Y eso es lo que ha pasado un poco en estos 3 países. Son entre los países más pobres del mundo, devastados por guerras civiles y otros problemas que tuvieron, y no han podido por su cuenta enfrentar esta epidemia de ébola. Y este virus de ébola es un virus que llevan los murciélagos que comen fruta en la selva de África. Ahora apareció por primera vez en África Occidental y se extendió desafortunadamente a las ciudades principales de estos 3 países. Fíjese, doctor, que muchos podrán hacerse una pregunta ingenua, pero a veces puede resultar hasta lógica. ¿Por qué los murciélagos en África son portadores de este virus o lo emanan? ¿Y por qué no un murciélago en los Estados Unidos o un murciélago en las selvas del Amazonas? No sabemos. Los científicos siguen estudiando estos murciélagos, los murciélagos que comen fruta, para ver qué tipo de virus tienen, cómo lo transmiten, ni sabemos los detalles de esto. Entonces es una curiosidad científica, es algo que necesitamos seguir estudiando. Seguro la respuesta tendría que ser un poco académica y de largo tiempo, pero tratemos de hacerlo lo más breve en televisión, sobre si no se conoce el por qué estos murciélagos, por ejemplo, pueden ser portadores o fuentes de este virus, ¿cómo se logra encontrar cómo curar la enfermedad? Mediante la vacuna, obviamente, pero ¿cómo llegar a ello? Bueno, ahora tienen muchos científicos investigando los detalles de este virus y muchas farmacéuticas y compañías buscando una vacuna o algún tratamiento, lo cual no hicieron antes porque siempre fueron brotes aislados, pequeños, 40 casos, 60 casos, 80 casos, que se terminaban solos, digamos, se extinguían porque gente iba, apoyaba, aislaba a los pacientes, se morían los que no se podían salvar y ahí paraba la epidemia. Ahora estamos en una etapa nueva, no hemos logrado parar la epidemia, sigue aumentando y se ha convertido en una emergencia mundial por el número de casos y por la extensión en áreas urbanas de estos 3 países. Si esta epidemia no hubiese empezado en un continente tan pobre como lo es África y hubiese sido en Europa, hubiese sido en los Estados Unidos, en Canadá,
¿Cree que tal vez con esas 80 o 100 personas que en algún momento formaron parte de esas pequeñas epidemias, si hubiera hecho algo, la historia en este momento sería otra? Bueno, podría ser, podemos especular, pero no hay forma de saber. Cuando hay una epidemia en una aldea, un pueblito aislado, muy lejos, como fue la primera en 1976 en Yambuku, Zaire, donde el doctor Peter Piot, que trabajó para la OMS, cuenta la historia, inclusive en un libro, cómo los belgas lo enviaron a Yambuku a investigar por qué se habían muerto dos enfermeras que trabajaban en una misión católica en esta zona remota. Y le mandaron las muestras de sangre, investigó, ahí descubrieron que era un virus mortal nuevo, no conocido, que ocurre en la naturaleza, no sabemos por qué, pero hay muchos virus y los virus pueden ser enemigos del hombre. Este es uno muy fatal, con una tasa de letalidad altísima, más allá del 50%, hasta el 90% en algunos casos. Y es algo que asusta a la gente y es algo que obviamente merece una lucha completa de todos los países para tratar de extinguir este brote que está ocurriendo en este momento. Es que le preguntaba eso, doctor, porque en las redes sociales uno siempre ve críticas a veces sobre el tema del ébola y hay quienes afirman, bueno, si tal vez esto hubiese sido en otra nación, las actuaciones hubiesen sido distintas, pero como es África, un continente pobre, un continente donde no hay nada, entonces dejan pasar las cosas y cuando se dan cuenta tienen ese problema en nuestros continentes y es donde empieza la alarma y donde empieza a darse a conocer cómo funciona la OMC y cómo responderle a estas personas, obviamente, que hacen ese tipo de críticas, no solamente a la OMC, sino también a los distintos gobiernos, sobre todo a las potencias, en este caso los Estados Unidos, por ejemplo. Mira, yo creo que hay cosas que criticar en la respuesta de todo el mundo a esta epidemia, pero no a África. La OMS tiene oficinas en cada país en África. Tan pronto surge cualquier brote, epidemia, problema de salud grande, manda expertos, apoya al país, Estados Unidos también, Inglaterra también, los países europeos, inclusive países latinos como Cuba y otros han enviado gente. Así que yo creo que hay una respuesta buena a los problemas de los países pobres en África. Todo el mundo está interesado en ayudar a África. El problema es que ahora es tan serio que necesitamos incrementar 20 veces la cantidad de gente y recursos que están llegando a Liberia, Sierra Leona y Guinea para frenar el brote. Doctor, continúe con nosotros. Vamos a volver a Venezuela con la doctora Redondo. Ahora sí, para hablar específicamente de cuál es la situación de Venezuela en materia de entrenamiento que usted nombraba al inicio, que es muy importante para los médicos que hacen este tipo de tratamientos o que reciben a los posibles pacientes con una enfermedad de este tipo, y cuál es la, digamos, posibilidad que tiene el gobierno venezolano de atender con los médicos del país una emergencia si se llegara a presentar. ¿Aló? Sí, doctora Redondo, ¿me escucha la pregunta? Sí, ya puedo, ajá, exacto. Perfecto. Lo que pasa es que está lloviendo aquí. Mira, bueno, estaba diciendo eso porque yo creo que, bueno, en este caso Venezuela, pero yo creo que en este caso son todos los países de América Latina. Esto es un equipo, yo te puedo decir que yo soy infectólogo y estudié, pero creo que hay personas que prácticamente se dedican a estos entrenamientos y enseñar, porque esto es un kit que debe contener un mono especial, una mascarilla, unos guantes. A veces si tú te pasas un paso, como a veces dice la literatura, tener una persona al lado tuyo que te dice, se te olvidó este paso, oye, te tocaste los ojos, te equivocaste, lavarte las manos, tal cosa. Yo creo que esto es importante, como estaba oyendo al periodo de la Organización Mundial de la Salud, yo creo que esto es algo, como dice, no echarle la culpa a nadie. Tal vez no estábamos preparados para esto, porque esto realmente, como dice uno, reventó, se expandió. Había brotes ahí pequeños, hay condiciones importantes en el África que uno dice, pero no se lo esperaba, y yo creo que aquí todos nos debemos unir para eso. Estaba leyendo que esos kits especiales, porque son unos protocolos de bioseguridad que se venden, los venden ciertas compañías farmacéuticas. Hay kits que van desde los $52 hasta los $200, pero eso es lo que nosotros decimos, estar preparados y tener eso a la mano. No te puedo dar esa información. Aquí nosotros tenemos el Ministerio, pero el Instituto Nacional de Higiene,
donde tendríamos tal vez el personal capacitado para ese tipo de cuestión y que manejan muestras biológicas. Porque imagínate si llega un paciente con fiebre, también el protocolo, ¿dónde lo vas a aislar? ¿Cómo lo vas a trasladar? Cuando le tomes la muestra, ¿cómo va esa muestra? Son cosas que, bueno, ¿entiendes? Pues hay que afincar en eso. Yo creo que no solamente Venezuela, todos los países aquí del área. Claro, doctora, pero es que cuando hacemos un recorrido por los sistemas de salud de los distintos países, obviamente no es la misma situación de Venezuela con la de Colombia, con la del propio Brasil que conversamos anteriormente, y mucho menos con México o Argentina. Bueno, pero en este caso hay muchos que han dicho, y lo vemos en los medios de comunicación venezolanos, que están preocupados porque, por ejemplo, no hay retrovirales para las personas con VIH. Si no hay algo tan básico para, entre lo que cabe, obviamente, una enfermedad que necesita un tratamiento, entre comillas, común, ¿qué se puede esperar entonces para una epidemia o para un virus de este tipo como lo es el ébola? Claro, te doy toda la razón. Nosotros como institución o como voceros, que somos médicos infectólogos, en nuestros comunicados y como organización no gubernamental, siempre estaremos a la orden para prestar nuestra asesoría en lo que podamos al respecto. Porque nuestra misión es atender al paciente, pero ya nosotros nos tienen ellos que suministrar tal vez las herramientas o los protocolos a seguir. ¿Existen las herramientas para atender, doctora, más allá del entrenamiento? ¿Existe la medicina? ¿Existe el sitio para aislamiento? ¿Existe ese mono de $200? Esta parte no la desconozco, yo todavía no lo tengo. Ok. Doctor. Información, voy a decir la verdad. Claro, no, ya es la idea. Volvemos con el doctor Epstein en Washington. Cuando vamos a estudiar, según la Organización Mundial de la Salud, los sistemas de atención primaria, los sistemas además de salud en todo el país, en todos los continentes, ¿cómo se encuentra en este momento América Latina? ¿Está preparada para atender este tipo de situaciones, doctor Epstein? Sí, yo creo que sí, lejos. La OPS ha estado trabajando con los países de las Américas desde hace meses, ya alertando que pueden surgir casos de ébola en las Américas de algún viajero, y la OMS considera que pueden haber casos aislados, siempre puede llegar algún viajero enfermo. Los hospitales, los médicos en América Latina son muy buenos en su mayoría, pueden tratar a pacientes con ébola, pueden intentar salvarles la vida y pueden frenar con los procedimientos correctos y los protocolos correctos cualquier infección secundaria, cualquier contagio. Así que puede ver que haya un caso que otro, como vimos que había un sospechoso en Brasil que resultó no ser, como vimos que llegó uno a Estados Unidos, vimos el caso de la enfermera en Brasil, van a haber otros casos en Europa, pero no se va a convertir en una epidemia de ébola en ningún país latino ni americano. Doctor Epstein y la doctora Rondón, los invito a que continúen con nosotros porque vamos en este momento a España, donde ya son 16 las personas que están bajo observación médica por riesgo de contagio con ébola. Fuentes del centro médico indicaron que el estado de salud de la auxiliar de enfermería infectada con este virus sigue grave, aunque estable. Afirmaron que pese a esto, Teresa Romero está consciente y habla con el equipo médico que la atiende. Vamos a saludar en este momento a Marcelo Moncayo, periodista permanente de NTN 24 en Madrid. Marcelo, bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes en la tarde, fin de semana, amigos televidentes que nos ven en toda América Latina y los Estados Unidos. Esta ha sido una semana dura, una semana bastante complicada para la sociedad española, sobre todo porque este país se ha convertido en el foco de atención de Europa y del resto del mundo luego de confirmarse el primer caso de contagio de ébola en territorio europeo, en este continente. Como ustedes saben, la española Teresa Romero es la primera persona contagiada con el virus del ébola por haber estado ella dentro del grupo de personas que cuidaban a los dos sacerdotes repatriados desde Liberia y Sierra Leona, sacerdotes que lamentablemente luego fallecieron a causa del virus del ébola. Según se ha conocido en las últimas horas, su estado de salud sigue siendo estable dentro de la gravedad. Esto
pese a que días anteriores ella había tenido distintas complicaciones supuestamente en su sistema respiratorio. Y en estas últimas horas, en horas de la mañana, han asegurado algunos de medios de comunicación de España que ella ha conversado con sus médicos, ha podido entablar una conversación. No se difunde exactamente de qué han conversado médicos y paciente, pero esto indicaría que al parecer el suero que se le está aplicando, el ZMapp, estaría dando algún tipo de resultado. Esto todavía no se puede confirmar. Amigos televidentes de la tarde, aparte de Teresa Romero, hay 16 personas más en observación. Hasta anoche eran 12 personas, pero en las últimas horas, en el transcurso de esta noche, han ingresado 4 más que están en observación y que todavía se mantienen asintomáticas. Una de esas personas, el esposo de Teresa Romero. Es importante también que ustedes sepan que no han cesado las reuniones de distintos organismos del gobierno para tratar de seguir enfrentando esto considerado como la crisis del ébola, principalmente desde distintas plataformas de la sanidad pública. Recuerden ustedes que el día viernes el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, confirmó la creación de un gabinete de crisis conformado y encabezado principalmente por la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, y otros funcionarios de distintos ministerios como el de Interior, el de Gobierno, el de Sanidad y también el de Economía, entre otros organismos. Habrá que esperar en las últimas horas para ver si sigue evolucionando Teresa Romero, esperemos que sí, con la aplicación de este tratamiento experimental que funcionó en los Estados Unidos. Este es el informe, amigos de la tarde, fin de semana. Sigan ustedes con más aquí en NTN 24. Hasta pronto. Hasta pronto, Marcelo. Vamos a continuar con usted más adelante, pero para tocar en esta oportunidad temas políticos. Doctor Epstein, llama la atención que se ha criticado mucho la decisión, sobre todo las fundaciones protectoras de animales, a raíz de la enfermera Teresa Romero, del auxiliar de enfermería, que fuera sacrificado el perro que ella tenía en su casa. ¿Es necesario hacer ese tipo de control? ¿Es contagiable hacia los animales domésticos también este virus? No sabemos exactamente, pero parece que sí, puede ser. Puede ser que un perro puede ser portador del virus. No sabemos si lo puede transmitir a una persona, pero existe el riesgo. Pero para decirles la verdad, es un poco chistoso que creo que hubieron 300,000 personas en España y en otras partes que estaban preocupados del sacrificio de este perro, pero y enojados que lo iban a matar. Pero ¿dónde está la preocupación por los 3,000 y tantos muertos en África? Eso me parece una situación mucho más seria. Ahí deberían invertir sus energías, donar, voluntariar, ir a África, ayudar a los organismos que están trabajando ahí, en vez de preocuparse del perro. Doctor, ¿cuál es en este momento la principal ayuda que necesita la Organización Mundial de la Salud? ¿Cuál es la principal herramienta que buscan ustedes en cada uno de estos países cuando se presentan este tipo de situaciones, pero también, como usted lo ha nombrado, cuando existen este tipo de críticas o comentarios que se alejan a veces un poco del problema central y se distraen en cosas como estas? Mira, lo que necesitamos en Liberia, Sierra León y Guinea en este momento es personal de salud. Nuestro director de equipos de salud me dijo la semana pasada, en cualquier entrevista que haces, por favor, menciona que necesitamos médicos en África, médicos entrenados, médicos que conocen infectología, que saben de enfermedades infecciosas, necesitamos enfermeras, necesitamos auxiliares de salud, voluntarios, choferes, todo tipo de personal, porque estamos construyendo 6 o 8 centros de tratamiento para el ébola. Tenemos alguna gente, obviamente, ya para manejarlos, pero necesitamos muchos más. Entonces necesitamos básicamente gente y recursos, porque hicimos un plan en conjunto con otras agencias de Naciones Unidas para frenar este brote, y el costo estimado de ese plan es como $978 millones. Hasta ahora creo que hemos recibido ni la tercera parte de eso. Entonces necesitamos dinero, apoyo,
más que nada recursos y gente. Doctor, para finalizar, si bien cuando se hace operativo, digámoslo así, de seguridad en todos los países para evitar que esto se siga propagando, también es cierto que dentro de ese monitoreo que ustedes hacen en cada uno de los continentes, en el caso de América Latina, incluyendo los Estados Unidos y Canadá, ¿cuáles son los países que demuestran más vulnerabilidad dentro de estos estudios, donde, ojo, no solamente el ébola puede ingresar, sino cualquier otro tipo de enfermedad con mayor facilidad? Mira, en realidad todos los países son vulnerables. Los microbios, los virus y las bacterias no conocen fronteras, pueden llegar de un país a otro con un viajero, en un avión, en un barco, en un auto, lo que sea, en un mosquito. Entonces, somos en realidad un mundo unido. Todos podemos sufrir de alguna enfermedad que originó en otro sitio, y la única forma de combatir todo esto es tener sistemas fortalecidos y buenos de salud pública, muy buena vigilancia, rápida reacción ante cualquier brote o emergencia y colaboración internacional. Esa es la parte más importante. Doctor, ¿y cree que los gobiernos en el mundo le prestan la suficiente atención y recursos al sector salud? Nos gustaría que prestarían más, obviamente, porque la salud pública es una de las partes más importantes de la sociedad y se nota en las crisis, en los problemas. De repente surge un brote grande de ébola y todo el mundo está preocupado por ébola. Pero no se preocuparon antes, cuando países como Liberia y Sierra Leona tenían 4 médicos por cada 100,000 habitantes, tenían muy pocas clínicas, una infraestructura muy pobre. Entonces, una lección de este brote de ébola es que necesitamos fortalecer la infraestructura de salud en casi todos los países, pero especialmente en los países pobres. Daniel Epstein, vocero de la Organización Mundial de la Salud, gracias por haber estado con nosotros para la tarde del fin de semana. Tenga usted una feliz tarde en Washington. Muchas gracias, ha sido un gusto. Hasta pronto. Hasta luego.